Muchas gracias, Andrea. Qué rico tenerte acá. Yo cuando te escuché, creo que vi dos podcasts, yo sentía como alguien puede tener tan claro lo que sentimos, me imagino que todos los migrantes. Entonces, gracias por tu labor y tanta experiencia que tenés y por compartirla. Pues encantada, encantada y entre más pueda yo ayudar a los migrantes con muchísimo gusto. Pues yo pasé por este proceso hace ya, bueno, 22 años y entonces sé lo duro, lo difícil que es y desde el año 2010 estoy trabajando con toda la comunidad migrante. Empecé aquí en Europa y ya pues me siguen personas de todo el mundo. ¿Y crees que si se supera entonces ese duelo? Ok. Depende de depende del concepto que tengamos de recuperación, pero yo siempre digo que el dolor es inevitable, lo que sí es evitable es el sufrimiento, ¿no? Eso sí es evitable absolutamente. Durante todo el proceso migratorio, desde que salimos de nuestro hogar, siempre vamos a tener esta sensación de que no somos 100% encajables en un lugar, pero sí debemos permanecer seguros de la persona que somos. Es decir, una cosa son las circunstancias sociales que nos llevan a sentirnos de X o Y manera en un país, pero otra cosa soy yo como ser humano y como ser humano yo siempre lo digo, estamos todos en el planeta Tierra. Este es nuestro hogar. Da igual si estamos en la China, en Australia, en Estados Unidos, acá en Europa, da igual. Esta es nuestra tierra. Es verdad. Bueno, qué rico que hablemos ahorita también como de eso, de recuperar nuestra identidad que se va disolviendo y siente uno, o esto me pasa a mí en este momento que no es ni de aquí ni de allá y que si vuelvo como me voy a sentir allá y que, bueno, entonces arranquemos. Primero yo te quiero presentar para todas las personas que nos acompañan. Entonces, Andrea Mayoral es psicóloga, escritora y conferencista colombiana, especialista en reinvención y desarrollo personal en el extranjero. Migró por amor a Europa en el 2005, una experiencia que transformó su vida y le enseñó lo que significa perderse y reconstruirse lejos de casa. Desde 2010 acompaña online a personas que enfrentan ansiedad migratoria, crisis de pareja intercultural y pérdida de identidad, creadora del programa Reinvéntate y encuentra tu camino de realización en el extranjero y del entrenamiento terapéutico Domina tu ansiedad. Cofundadora del chat de apoyo de Latinas en Alemania, un chat que ofrece un soporte emocional y psicológico a las mujeres migrantes que se sienten desesperadas o que desean recibir orientación sobre diferentes temas relacionados con su proceso migratorio. Autora de los libros con grandes ventas en Amazon, Emigrar o Inmigrar lejos de casa, Adáptate con éxito a cualquier país del mundo y Migré, Psicología para Migrantes, sana las heridas emocionales que detonaron en la migración. Ahorita es rico que nos contés más de esos libros. Andrea escribe desde su vivencia personal y la experiencia de trabajar con sus pacientes. Su misión de vida es ayudar a quienes migran a reinventarse y encontrar su camino de realización en el extranjero. Ay, Andrea, pues mil gracias por poner todos tus dones y tu experiencia al servicio de tantas personas. O sea que somos muchos los que sentimos esto. Absolutamente. Y no solamente nosotros los latinos, también las personas de otros países, ¿no? Yo he trabajado con muchos alemanes y extranjeros y efectivamente ellos también pasan por las mismas etapas que nosotros, solamente que tienen otros conceptos culturales de cómo elaborar el dolor. Entonces, eso sí ejerce un papel importante en la migración. Nosotros, por ejemplo, los que somos de Latinoamérica, tendemos a tener una baja autoestima cultural y eso hace que nos autosabotemos en procesos laborales de alto impacto. Lo he notado en personas con grandes trabajos profesionales muy destacados en universidades, científicos, etcétera, que se sienten un poquito menos que los
compañeros de trabajo de otras nacionalidades. ¿Y crees que este fenómeno sí se puede ir transformando? Porque describes algo que me pasa a mí en este momento, por ejemplo, que tenía una trayectoria en mi país y que me sentía tranquila, satisfecha y llego aquí y siento no solo la barrera del idioma, pero hay tantas diferencias culturales y siento yo que vengo a ofrecer aquí. Tal vez esto que yo sé o que esta experiencia no le sirve a nadie, no le interesa. ¿Crees que sí se puede transformar eso? Claro, claro, absolutamente, absolutamente. Todos nosotros los que hemos migrado, bueno, ese es uno de los lemas que siempre yo repito. Si uno migró a otro país, no es porque yo necesite ese país donde llegue a vivir, no. Ese país necesita una persona como yo, con mis conocimientos, con mis aptitudes, con todos mis valores, y yo llego a aportarle a ese país. Y desde esa mentalidad es que nosotros los migrantes sí podemos conseguir muchísimas cosas y también sentirnos cómodos en la incomodidad de vivir con personas que tienen otra manera de ver el mundo. Pero también necesitamos hacer un esfuerzo por ponernos en los zapatos de esas personas. Como siempre digo, llegamos de invitados y después nos quedamos a vivir a esa casa. Entonces, cuando tú recibes un huésped en tu casa, él tiene primero que adaptarse a tu estilo de vida y poco a poco, cuando ya está adaptado, tú empiezas a cambiar porque empiezas a aprender de ese huésped que llegó a tu casa. Lo mismo somos nosotros, llegamos, aprendemos, cambiamos y poco a poco empezamos a cambiar a ese país para bien, porque hay que sacar lo positivo de cada una de las culturas. Esto es una mezcla de pensamientos que genera grandes cambios culturales, pues absolutamente en todo el mundo. Ujú. Listo, Andrea. Entonces, para que comencemos ahora, sí entremos en materia, contanos por qué emigraste vos, como un poquitico de tu experiencia personal, y ya después abrimos esta conversación para hablar especialmente de lo que sucede en los niños y las niñas, que yo creo que es un tema que poco se toca. Entonces, contanos de tu propia experiencia. Claro que sí. A ver, yo hace ya muchos años atrás, 2005 creo, yo vine en representación de Colombia a un congreso internacional en Colonia y allí conocí a mi actual pareja, que es mi esposo. En ese momento nos conocimos, intercambiamos emails, yo regresé a Colombia y seguimos un contacto online y después de 6 meses de contacto, él me dijo, cásate conmigo. Y yo dije, está loco este hombre, lo vi 1 o 2 días y ya no más, pero sin embargo sí, el afecto era mutuo, yo sentía un gran, gran, gran amor por él, así que dije, bueno, pues vamos a lanzarnos a esta aventura de vivir en otro país. He de decir, y lo explico en mi libro Lejos de Casa, que ejerció un papel muy importante en la etapa del autoengaño, donde yo me imaginé que yo llego allá y eso es fácil y eso es rápido, yo cojo el idioma, yo consigo empleo fácil, como ya lo hice en Colombia, lo hago en cualquier parte. Ujú, Y esa etapa de autoengaño, que todo migrante lo vive, pues es la que nos da la fuerza y la valentía para empacar maletas, despedirnos de todo el mundo y decir, me voy, me voy, me voy. Y así llegó a vivir con mi esposo, en ese momento pues como novios en París, y después ya de 6 meses de vivir juntos decidimos casarnos porque la relación funcionó. Yo mientras tanto estaba estudiando francés, estaba estudiando alemán, entonces me mantenía muy, muy ocupada en estas circunstancias de aprender otro idioma, de conocer la cultura. Y fue ya después del matrimonio que me dio lo que se conoce como el duelo del migrante, que yo no sufrí duelo, sino síndrome del migrante, que fue lo que me dio un poquito más fuerte. ¿y cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Bueno, esto lo explico muy bien en mi libro Migré, Ujú, porque hay como tres posibilidades del proceso migratorio, de cómo la mente reacciona ante el cambio. Es básicamente el cambio lo que genera o desestructura mi personalidad. Entonces, yo lo explico así. La personalidad es como una casa. ujú, Cuando migramos es como vivir un terremoto. Cuando hay un terremoto, hay casas que quedan intactas, no les pasa nada. Hay otras que quedan con grietas y hay otras que se caen, ¿sí? ujú, A los migrantes nos pasa algo parecido. Cuando migramos, entonces se nos mueve todas nuestras estructuras mentales de quiénes somos, para dónde vamos, qué papel ocupo yo en mi cultura, etcétera, ¿sí? ujú. Entonces,
Hay personas que sufren el estrés de aculturación, que es como el estrés normal del cambio para poder aceptar que, ok, aprendo otro idioma, busco otro empleo o me adapto y eso como que mueve un poco quién soy, pero después recupero mi equilibrio y sigo. Eso se llama estrés de aculturación. Hay otras personas que sufren más, les salen grietas. Entonces es cuando sufren de los duelos migratorios, de ese dolor emocional del que tú me estabas hablando antes. Y hay 7 cosas por las cuales podemos sentir dolor. Dolor por la pérdida de familiares y amigos. Ojo, no los perdemos, siguen ahí. Pero se siente ese vacío de no poder abrazar, de no poder contar con ellos en momentos especiales, ¿sí? Tenemos el duelo por el lenguaje. Tampoco perdemos el lenguaje, seguimos hablando en español en otro lugar, pero sí tenemos que aprender otro idioma, interactuar en otro idioma, pensar en otro idioma, reaccionar en otro idioma, y eso genera un gran cansancio mental. Ujú. Y sobre todo, lo que más duele de, entre comillas, perder el idioma es que no encuentras referentes parecidos a tus referentes del lenguaje en tu país. Tú, por ejemplo, en Colombia, nuestra expresión de no de papaya, o sea, ¿cómo carajo se dice no de papaya en inglés, en francés, en alemán, en otro idioma? O sea, ellos tienen también sus expresiones y toma tiempo lograr meterse en esa estructura cognitiva lingüística de otro idioma. El humor, por ejemplo, discúlpame que te interrumpa, que uno quisiera explicar cosas de su cultura muy graciosas y cómo te las explico si eso no se dice aquí. Ujú. Exactamente, exactamente. El humor, no solo decirlo, también entenderlo. Hay muchas cosas que a mí se me pasan aquí en Alemania. Cuando estoy con alemanes, ellos echan un chiste y yo me quedo pensando, ¿dónde está el chiste, no? Pero claro, es parte de esa sensación de que fluyo sin tanto esfuerzo, ¿no? Después tenemos el duelo por la tierra. Y cuando yo hablo de tierra, no hablo estrictamente de la tierra, sino de lo que experimentamos a través de nuestros 5 sentidos. Es los olores, los colores, los sabores, las sensaciones, porque nosotros experimentamos el hábitat con nuestros sentidos. Entonces, aunque vivamos en Colombia, en la costa, en el mar, frente al Caribe, y después nos venimos aquí a Alemania, al Mar del Norte. El color del mar no es el mismo. La textura de la arena no es la misma. Aquí no hay palmeras, allá sí hay palmeras. El calor, el frío, etcétera. O sea, como que hay un extrañar lo que es normal para mí en lo que me he criado. Pero también viene esa sensación de quiero probar mi comida colombiana y que pasa mucho, que uno compra aquí un mango y dice, no, pero este mango no, ni tiene sabor, la piña tampoco es dulce. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es ese extrañar cosas que aparentemente no son significantes, pero para nuestro cuerpo sí lo es. Y aquí viene mucho que al migrar, un migrante o sube de peso o baja de peso o empieza a experimentar alergias porque su cuerpo también necesita adaptarse. Eso es el duelo por la tierra. Después tenemos el cuarto duelo, que es el duelo por la cultura, lo que estamos hablando, las costumbres de cómo se saluda, cómo se despide, cómo son las reglas de trabajo en el trabajo, ¿sí? Aquí en Alemania, por ejemplo, la gente llega y es a trabajar. No hay momentico como en Colombia de voy a tomar cafecito y se reúnen 10 y charlan 5 minutos y se cuentan la vida. No, aquí no, eso está mal visto, eso no se puede hacer, eso está en contra de las reglas, etcétera. Hay un montón de normas culturales que no están escritas en ningún lado, pero que sí hacen que uno se sienta como Raro. el punto negro en la hoja blanca, el diferente. Ujú. Eso influye e influye muchísimo, sobre todo la mentalidad que traemos cultural. El quinto duelo es el duelo por las cosas materiales. Y cualquiera puede decir, ay, a ver, las cosas materiales. Sí, pero es que uno crea
un lazo emocional con los objetos. No sé, con la casa o con el carro que me tocó vender para poder tener el dinero para poder viajar. O incluso yo sufrí mucho porque me tocó empeñar una cadenita que tenía para comprarme el tiquete, entonces yo, ay, y tenía mi nombre y decía Andrea, parece algo muy, muy insignificante, pero que genera un dolor emocional, un desprendimiento de cosas importantes. Entonces, los objetos materiales sí ejercen un papel importante en nosotros, los seres humanos. Tanta gente, por ejemplo, que También vende su casa para poder migrar y todo lo que le costó construir esa casa. Ujú. ujú, exactamente, muchos, muchos. Yo tuve un paciente que me decía, y me tocó vender el carro. Yo le decía, ok, perfecto, pero viniste, sí, pero es que era mi carro. Yo, bueno, aquí tienes otro, sí, aquí tengo otro, pero es que era mi carro. Entonces después entendí con la terapia que ese carro era como su identificación masculina del poder que había adquirido. Él era de México, entonces como que era muy importante ese valor emocional de ese carro para él, ¿no? Entonces, así hay un montón de casos con elementos físicos que se extrañan y se siente un gran, gran dolor por la pérdida de esos elementos. También tenemos el sexto duelo, que es el duelo por el lugar que yo ocupaba, o sea, por ese estatus social, así se llama el duelo por el estatus social, pero no estamos hablando del estrato, que si soy estrato 6 o estrato 5, no, es el estatus, el lugar que yo ocupaba en la sociedad, en mi familia, dentro del grupo de mis amigos. Entonces es esa sensación de que ya nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo, que yo cojo el teléfono y llamo y me toca decir, sí, mire, yo soy fulana, estudié en tal parte, hice tal cosa, me toca hacer toda una presentación para que la gente sepa quién soy. En Colombia yo cogía el teléfono, llamaba a alguien, claro, yo te conozco, estudié contigo en la primaria, estudié contigo en la universidad, trabajamos en tal parte juntas. Aquí no, aquí soy no, un desconocido para un montón de personas, no ocupo. Y cuando salimos, siempre nosotros tenemos un rol dentro de nuestra familia. Y al salir, alguno de nuestros hermanos o algún vecino o alguien entra y se sienta en nuestra silla, entra y ocupa ese lugar que nosotros ocupamos. Y eso duele, duele sentirme desplazado del lugar que yo ocupaba dentro de mi familia, dentro de mis amigos. Eso es algo inherente a la migración, va a pasar sí o sí y necesitamos aprender a elaborar. Y el último duelo es el duelo por la persona que yo era. ¿Sí? Y esa persona que yo era en Colombia, extrovertido, alegre, que charlaba, que hablaba, o quizás, no sé, retraído, calmado, elocuente, en el extranjero cambia. En el extranjero se vuelve uno más reservado, más callado. O hay otros que eran muy callados y muy reservados en su país y al migrar como que algo se les despierta y se vuelven como los que echan el chiste, los que tratan de llamar la atención. Entonces, ¿por qué? Porque la mente busca de alguna manera encajar y entonces hay un cambio en la personalidad. Ujú. Y ahí es donde se presenta ese duelo, porque uno se da cuenta, yo aquí estoy actuando distinto, soy yo, tengo una máscara, ¿cómo es esto? ¿Por qué no soy como era antes? ¿Por qué no creo en mí? Y eso sí no lo he puesto en ninguno de mis dos libros, pero he identificado durante los últimos, no sé, 3 años, que hay mucho duelo también por los animales de compañía, los perritos y los gatitos que Miembros de la tenemos que familia. dejar. Exacto. Entonces yo lo incluyo dentro del duelo por los amigos y la familia, pero hay personas que me dicen no es lo mismo. Bueno, habría que hacer algún estudio Ujú. para ver si sí o no es Bueno, un duelo adicional, ¿no? súper. Pero dentro de mi concepto lo manejo como la pérdida de un familiar, más o menos. Sí. Es lo mismo. Bueno, qué bueno este primer panorama para que comprendamos un poquito más qué es todo esto que sentimos. Ahora, si te parece, contanos por favor qué has observado con respecto a los niños. Entonces, yo les voy a compartir que mi niño que tiene 8 años en este momento se llama Alejandro. Fue supuestamente la principal razón para venirnos a Estados Unidos. Estamos viviendo en la Florida, que se supone que es un estado mucho más cercano a lo latino. De todas formas, estamos en una ciudad muy americanizada. Pocas personas hablan español aquí, que era mi razón, una de las razones, que él pudiera aprender el idioma, que empezara su etapa escolar acá.
él había estado desescolarizado pues toda su vida. Em, entonces fueron muchos choques cuando llegamos, entrar al colegio, cambiar el idioma, aunque había estado inmerso en el idioma desde bebé, porque de alguna forma pues su papá o yo le hablábamos, pero otra cosa es tener que jugar en inglés, tener que relacionarse en inglés. Y aunque los niños son tan resilientes y él es un niño, no es un niño extrovertido, pero es un niño muy sociable, entonces tenía la necesidad, que es lo que todavía veo en él, esa necesidad de jugar, esa necesidad de ser parte, que eso lo llevaba a meterse y a integrarse y así no pudiera comunicarse como él quisiera, hacerlo, como que no hay de otra porque tengo que jugar, necesito y dejar a su abuela, que en los últimos momentos antes de venirnos vivíamos con mi mamá, que es una parte estructural para nosotros, dejar los juguetes, porque lo que decías ahorita es que para él sus legos eran preciados y sabía exactamente que esta pistolita, que este bloquecito, y llegar y ver aquí, porque al principio llegamos y nos hospedamos en las casas de algunas amigas. Y cada niño en esas casas tenía sus legos, tenía sus dinosaurios, tenía sus carritos y él ya no tenía nada después de haber tenido, no lujos, pero pues abundancia en general de todo, de amor, de presencia. Bueno, entonces he notado tantas cosas en él que yo ni me alcanzaba a imaginar, porque antes habíamos hecho viajes de vacaciones y éramos una familia pues viajera, pero una cosa es estar de vacaciones y disfrutar de la cultura, los paisajes, los paseos. Otra cosa es vivir y tenerse que adaptar. Entonces, apenas yo estoy pudiendo como comprender todos estas adaptaciones, pues que he tenido que hacer yo además, que este niño que está en su proceso de adaptación tiene un adulto que está desconfigurado totalmente, porque este adulto está sacando una licencia de conducción, haciendo unos trámites de visa, pagando el alquiler que vale 4 veces más o 10 veces más de lo que vivía en su país, tantas cosas que está viviendo el adulto que yo no he podido estar disponible emocionalmente para él como estábamos acostumbrados ambos. Entonces yo he conocido en mí una mamá que no conocía y he conocido en él un niño que yo no conocía, además este cambio de los 7 a los 8 años. Entonces, todo esto, por eso quisiera que las personas que nos escuchan y que tal vez tienen esta experiencia migratoria también empezamos a comprender que para los niños también es complejo y cómo poder ayudarlos en estos procesos. Entonces te escuchamos, Andrea, lo que nos puedas compartir, que has observado en los niños. Muchas cosas, he observado muchas cosas y he trabajado con familias y con personas que han migrado con niños. Solo que me faltó explicar la tercera parte, cuando se cae la casa, que es el síndrome del migrante o el síndrome de Ulises. Entonces ya llevamos el estrés de aculturación, el duelo migratorio y el síndrome, que es como le pasa a muy pocas personas, pero es cuando se desestructura tanto mi personalidad que entro en depresión, en ansiedad profunda o tengo aspectos psicológicos más complejos que detonan problemas psicológicos que me impiden adaptarme al nuevo país e incluso sentirme cómoda con las personas con las que migré, si migré en familia, o puedo sufrir, empezar a refugiarme en alucinaciones y demás. O sea, es mucho más complejo y es una manera que tiene la mente a suplir el dolor tan intenso por todo el proceso migratorio. Esto lo sufren mucho las personas que tienen que emigrar así, coger la maleta e irse corriendo, aquellos que van, sufren experiencias traumáticas durante la migración, por ejemplo, tuvieron que pasar por el Darién o cosas así, pagar personas para que los pasen en la frontera, mujeres que fueron abusadas, etcétera. O sea, todas estas personas que tienen experiencias migratorias muy traumáticas tienden, no siempre, tienden a desarrollar un síndrome del migrante, pero también le puede pasar a personas normales como yo, psicóloga, que migré por amor en un avión sin ningún proceso dramático migratorio, pero que sí me llevó a detonar en mí un deseo intenso de desvivirme hace 20 años, porque no me hallaba y no era feliz y no me veía regresando al país, etcétera, etcétera.
Entonces, eso es como ya para que quede un poco más claro los Perfecto. conceptos y Muy cada uno ya vaya haciéndose una idea de, ok, ¿por dónde va lo mío? Yo todo eso lo explico muy bien en Migre. Ahora, lo de los niños. Yo tengo, creo, 3 o 4 videos en mi canal de YouTube donde hablo de la migración con niños y explico que el proceso migratorio de los niños se da de acuerdo a la edad del niño. No es lo mismo migrar con un bebé a migrar con un niño de 8 años, como tu caso, o a migrar con un adolescente, bien. porque los procesos cognitivos y emocionales que tiene el niño son completamente distintos. Entonces, más o menos, bebé hasta los 4 o 5 años no sufren un impacto tan dramático al migrar, porque su núcleo familiar o su mundo mental y emocional son su papá, su mamá, sus hermanos. Y si migran en familia, pues siguen en su núcleo familiar. No hay en mayor pérdida emocional para ellos. Y los niños a esas edades son muy adaptables a todas las circunstancias. Pero cuando el niño ya ha empezado, por ejemplo, el jardín infantil, 4 o 5 años, y ya empieza a crear conceptos sociales, que ya tiene amigos con los que comparten, entonces sí sufre un duelo por la pérdida de esos amigos, Ujú. por la pérdida de esas profesoras que pudieron haber tenido. Pero no es tan dramático si sabemos apoyar a nuestro hijo, explicarle el proceso migratorio como una aventura que vamos a vivir. Entonces el niño como que dice, oh, y se autopercibe a sí mismo como un aventurero y la pérdida no se siente tan profundamente. Claro, otra cosa es después de los 6 7 años, porque los niños ya son conscientes de quiénes son y del medio que los rodea, especialmente con sus relaciones con los abuelos, primos, tíos, vecinos y compañeros de colegio. Ahí el duelo es mucho más fuerte, la sensación de pérdida es un poco más grande. Y bueno, yo siempre he dicho que la migración es un detonante de heridas emocionales. Lo sostengo y lo coloco en el libro Migré para que todos seamos conscientes de que muchas veces al migrar sale esa herida emocional a defendernos de este mundo hostil que es el país que nos recibe. No es que sea un mundo hostil, para mi mente es un mundo hostil, es un mundo peligroso, es un mundo donde tengo que defenderme. Entonces, dependiendo de cómo el niño se autopercibe, él eh, empieza a actuar de acuerdo a cómo su herida emocional al trasladarse a otro país interpreta su realidad. Por El niño ejemplo, puede Por ejemplo, el niño puede empezar a volverse muy introvertido. ¿Por qué? Porque empieza a sentir que es rechazado por los otros niños de ese otro país. Porque los niños no tienen filtros. Entonces llega uno nuevo y entonces lo miran mal y entonces hacen el comentario y entonces como no habla el idioma, entonces se ríen de él. Entonces ese niño no se siente aceptado, no se siente sí, o sea, se siente rechazado y entonces se retrae, utiliza la máscara del rechazo y entonces se mantiene aislado, se hace pequeño para no molestar, para que no se burlen de él. Ahora, otro niño puede generar la herida de injusticia, es decir, esto es injusto, esto no puede ser, y entonces empieza a afrontar la migración desde la furia, desde la rabia, desde el mal genio, desde el mostrar sus emociones, no sé, corriendo o golpeando o empujando o rayando cosas, porque es su manera de mostrar su inconformidad con la situación que está pasando. Em, Poder decir cómo un niño va a reaccionar ante la migración es complejo, porque primero necesitamos saber si migró con el papá, la mamá, los hermanos, si migró solo con la mamá, si migró solo con el papá, o sea, si se quedaron hermanitos. Hay muchas circunstancias. Lo que sí he encontrado y que es un factor como común en los niños que migran
después de los 6, entre los 6 y los 10 años, es que son niños que maduran más rápido que los demás, se vuelven más conscientes de su deber ser. Entonces se vuelven más protectores hacia sus padres y se unen más a ellos. Eso sí lo he identificado, que hay como un proceso de aceleración de la maduración, como que llegan a la pubertad un poquito más rápido, no físicamente, su cuerpo sigue siendo igual, pero sí mentalmente y emocionalmente se muestran más maduros, tienden a hablar más como adultos, porque se refugian en sus padres. Y ahí es importantísimo que como padres sepamos que necesitamos hablarle a nuestros niños como pequeños adultos explicando todas las situaciones, pero también dándoles espacios para que lloren, para que se quejen, para que expresen sus emociones, que el mal genio, la rabia, para que tiren cosas. Es normal que el niño haga eso, porque si no, entonces le estamos regañando, ay, más encima de que estoy que no puedo con mis emociones, este muchachito se puso peor y está mal geniado. Sí, pero es que es su manera de sacar su dolor. Ujú, Es también importante que en esas edades ellos no sientan esa ruptura tan grande con sus abuelos, con sus amigos. ujú, A ver, mi esposo tiene un trabajo donde nos migran cada 4 años, vamos de país en país. Y nuestros hijos, uno nació en París, otro nació en Madrid, se han criado en todos los países que hemos recorrido, que ya llevamos 6 países. ujú, Entonces, en cada uno de esos países han conocido amigos, se han adaptado al colegio y después se han tenido que despedir de esos amigos y se han tenido que ir a otro colegio, ¿sí? Y por eso tengo esta experiencia de haberlos observado, de haber identificado sus reacciones y también de haber creado estrategias para mitigar el dolor. ujú, Desde pequeñitos, por ejemplo, yo a la edad de 4 o 5 años les hacía como un cuadernito donde los amiguitos ahí en el cuaderno escribían la foto del amiguito y le hacían un dibujito y le escribían cositas y entonces cuando les empezaba esa nostalgia yo les decía, mira, pero aquí está, yo sé, Pepito Pérez, mira, acuérdate, jugaban fútbol y entonces de pronto llamaba por teléfono a su mamá, mira que mi hijo quiere hablar con Pepito Pérez y la mamá, claro, y entonces hablaban por teléfono, así. Pero ya después cuando crecieron, tipo 8 9 años, pues también funcionaba lo mismo con los amigos, pero ya había un estilo de juego. Entonces, yo sé que se pongan a jugar de manera online. Hay muchas críticas sobre eso, pero como madre migrante yo sentía que ellos no podían perder tan rápidamente la conexión con sus amigos. Entonces, por ejemplo, el sábado a las 2 de la tarde yo les decía, listo, ok, 2 horitas para que se conecten con sus amigos y ellos jugaban y al mismo tiempo hablaban, el momento que estaban jugando, conectaban, que mira, claro, yo proponía juegos como Minecraft, por ejemplo, que no son violentos ni nada por el estilo. Al día de hoy, mi hijo mayor tiene 18, el menor tiene 16, siguen conectándose con sus amigos, siguen jugando Minecraft y se mantienen unidos con no solo los de los 10 años o 12 años, también con los de la última migración, cuando eran adolescentes. ujú, Ahora, en todo el proceso que yo he visto con mis hijos, ¿cuándo les dio más duro? Cuando fue muy, muy, muy complejo el proceso migratorio en la adolescencia. Ahí sí les pegó fuertísimo, sobre todo porque ya tenían conexiones emocionales muy fuertes. En la adolescencia, el niño se identifica con sus partners, con sus compañeros, empieza a construir su propia identidad a partir del otro, de lo que diga la masa, de lo que digan los amigos. Y al salirse en ellos de ese grupo y entrar a un colegio donde ni los miraban ni los determinaban, empezaron a sufrir esto de quién soy, o sea, ¿por qué estoy acá? Y había mucha rabia hacia nosotros, sus padres, ¿por qué los habíamos movido tanto? em, Reclamaciones que nunca nos hicieron, porque es nuestro estilo de vida estar moviéndonos, allí empezaron a aparecer. Pero ¿por qué? ¿Por qué papá tiene ese trabajo? ¿Por qué tú permites? ¿Por qué? Entonces había que dejar que se desahogaran, que sacaran y que se reconstruyeran otra vez. Allí sí vi que hubo un terremoto gigantesco en cada una de sus personalidades. Cambiaron y cambiaron abruptamente. También por la adolescencia. La adolescencia hace que cambien ujú. abruptamente. Entonces, si le mezclamos adolescencia, hormonas, inmigración, pérdida de amigos, es una carga bastante explosiva que los llevó a ser niños
muy metidos en su habitación, muy metidos en ellos mismos, muy filosóficos, en uno y el otro muy rebelde. O sea, fueron dos formas muy contrastantes de afrontar la migración. Pero al final, eh, con mucho diálogo, con mucha empatía como padres, pero también marcando la regla, logramos que ellos se estabilizaran y ahora ya son jóvenes que están seguros de quiénes son, tienen grandes ventajas, hablan varios idiomas, que eso es una súper gran ventaja. Y se vuelven como habitantes del planeta, ellos ya son muy fáciles de adaptar a diferentes lugares y crean estrategias para conectar con las personas también, porque como han conocido personas de tantos lugares, de tantas maneras de pensar distinto, ellos no son tan de entrar en confrontación, de, ay, yo tengo la verdad absoluta y tú no, como muchos de nosotros los migrantes que migramos con mi forma de ver el mundo es la verdad absoluta y el resto del mundo está equivocado. No, ellos son, ok, ¿no te gusta? Ok. Bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Y eso me encanta ver eso en mis hijos. No sé si respondí tu pregunta, me alargué No, demasiado. es que, no, muchas gracias por compartirnos además tu experiencia, porque es un tema tan amplio, pienso yo, y cada familia vivirá cosas muy diferentes. Yo les quiero compartir que cuando llegamos, para nosotros de las cosas más impactantes, que por un lado es muy rica para mí, por mi sistema nervioso que es muy sensible, entonces es el silencio en las calles, es que no hay nadie en las calles. Entonces, por un lado, yo disfruto de eso, que no está la moto, que no está el tráfico, que no está eso, pero por otro lado, ¿qué es esta soledad tan impresionante? Es que no ver a nadie en las calles, ni niños en los parques, o porque el clima es muy intenso y entonces está haciendo mucho calor o mucho frío, entonces difícil ver un niño en los parques y cuando van, están un ratico y se los llevan y ya, pero no hay ocasión a que se hagan vínculos más fuertes y que no hay vecinos en general. Cada persona, cada familia está muy metida en su casa. Entonces llegamos y al principio el niño me decía, ya cuando encontramos una casa para instalarnos, me decía, mami, pero ¿dónde están los niños? Porque estaba acostumbrado a que en Medellín, que además es una ciudad tan acogedora, que siempre hay vecinos, familia, el de la tienda, el portero, y todos lo conocían. Él, por ejemplo, su afición es la pesca, que eso lo ha rescatado mucho en esta etapa, porque además es una cosa que puede hacer en solitario o con él mismo. Entonces va y hemos pasado horas pescando y aunque yo estuviera muy ocupada, de hecho me llevaba mi computador y lo acompañaba a que pescara porque sabía que eran momentos de presencia plena y de no sentirse tan solo, porque estaba ahí muy feliz. Pero entonces en el barrio un día me dice, mami, por favor, vamos a tocar a las casas de los vecinos a ver si salen los niños. Y yo sabía que eso no se puede hacer en este país, porque eso es muy raro. ¿Qué vecino me va a venir a tocar la puerta? Eso estaba peligroso para muchas personas. Y yo le dije, listo, amor, vamos. Porque yo trataba de explicarle, pero también para mí era como, ay, Dios mío, ¿de dónde me saco niños? Tenemos un patio enorme en la casa y cuando la encontramos y la alquilamos, yo me imaginaba ese patio lleno de niños jugando con agua, porque era lo que vivíamos en Medellín y yo trataba de facilitarle esos espacios de juego. Y yo había visto una niña en la casa de al lado, entonces tocamos en esa casa. Y la señora nos dijo, sí, más tarde puede salir a jugar. Y mi niño, porque además a los niños que son tan literales, la señora dijo más tarde, como en 2 horas, a las 2 horas exactas, él fue y tocó otra vez. Y la señora dijo, no, más tarde. Y más tarde la vimos limpiando la calle y los dos éramos esperando. Te lo juro que yo me sentía, ahí aparecen esas heridas emocionales, esa sensación de Ujú. rechazo, de Sí. aislamiento, porque y le volvimos a preguntar y dijo, no, ya está muy tarde, ya mañana. Y yo creo que los dos sentimos como una puñalada y nos miramos, nos sentamos a llorar, los dos en la calle, porque era como la representación de esta es la realidad ahora. Es que así lo busquemos, hay que comprender que las familias, y yo me imagino que qué estaba haciendo su niña dentro de su casa, pues tal vez jugando con sus pantallas, porque también era una niña solita, no había hermanos. Entonces, la cultura, yo estoy tratando de comprender todavía que hay muchos miedos aquí, que secuestros, que bueno, tantas cosas que se llevaban los niños, entonces por eso tanta gente está encerrada en sus casas, los adultos están muy ocupados trabajando. Entonces, ha habido en él
mucha tristeza, que Ujú. afortunadamente digamos que no es difícil para mí poder permitir las emociones y yo no las censuro, pero otra cosa es poder acompañarlas, porque eso se enfrentaba con mi propia tristeza. Y aunque yo tratara de estar muy firme y muy sosteniéndolo a él, yo también me sentía, nos vinimos él y yo solos. Entonces yo también me sentía con un vacío inmenso. Y esto que contás, por ejemplo, de que crecen y maduran más rápido, pues para contar solamente una situación, por ejemplo, una vez nos varamos en plena autopista y yo no conocía todavía un mecánico, no había nadie que me ayudara con el carro. Entonces él, viendo también mi desesperación y tratando un niño de ayudar o de dar soluciones, yo trataba siempre de decirle, mamá está a cargo, mamá lo va a solucionar, pero mamá por dentro siente que se está derrumbando y que si estuviera en mi territorio llamaría a mi papá, a mi primo, a mi tío y tendría mucha ayuda. Entonces, tantas cosas así que he visto que en él empezó a sentir mucha ansiedad, se empezó a comer las uñas, impresionante. Te cuento que ya dejó de comerse las uñas y todavía no sé cómo. Tal vez porque ha ido pasando el tiempo, encontramos un entorno escolar maravilloso. Yo traté de hacer una búsqueda porque me daba, este es un temor mío, pero yo no quería que, aparte de tanta zarandeo emocional, tuviera que entrar a un entorno escolar, pues a una escuela pública o a una escuela muy grande, que es lo común aquí, que fuera un número más, que yo no lo pudiera ni entrar y conversar con la profesora ni conocerla. Entonces logramos encontrar un colegio más pequeño que ha ayudado muchísimo a su proceso de integración y adaptación porque son como una pequeña familia. Entonces hemos encontrado algunas herramientas. Sin embargo, te digo que de las cosas más complejas que le han pasado en sus 8 añitos ha sido este proceso migratorio. Empezó a comer, por ejemplo, y yo también, como tratando de llenar vacíos emocionales, pues sí lo tengo clarísimo, en momentos aquí de mucha tristeza, como, ¿qué hacemos? Vamos, o incluso me decía, mami, vamos aunque sea al supermercado, como quien dice, vamos a ver gente, aunque sea en un lugar donde hay gente, vamos a un almacén. Por eso comprendo también tanto consumismo en un país como estos, porque hay abundancia de todo, los lugares son grandes, las casas, hay comida en abundancia, hay de todo, pero no hay casi con quién compartir. Entonces, mientras te lo cuento a mí, yo todavía siento este dolor muchas veces de qué estamos haciendo aquí, porque todavía apenas estamos en ese proceso. No sé si nos contará si hay un tiempo promedio de adaptación o que, no sé, cómo se van superando más estas etapas o cómo más seguir ayudando a los niños y además cómo identificar si ese niño necesita una ayuda extra, si necesita ir a terapia, si necesita otro acompañamiento aparte de lo que ya los adultos están pudiendo hacer. Bueno, el proceso migratorio choca siempre contra todas los deberías que traíamos nosotros. O sea, todos nuestros deberías se derrumban. O sea, deberíamos tener vecinos amables, deberían haber personas en la calle, deberían ser amables con los extranjeros. Todos esos deberías se caen porque ellos tienen otras formas de entender el mundo completamente distintos. Y da igual si es Estados Unidos, Europa, África o Japón. Los deberías de estas culturas son completamente distintos. Ahora, una manera de poder conectar con otros seres humanos, porque es lo que nosotros estamos buscando al migrar, es usando nuestros hobbies. Es una muy buena manera de encontrar personas que medianamente sienten, piensan y creen cosas como nosotros. ¿A qué me refiero con los hobbies? Jugar baloncesto, buscar un grupo de jóvenes que jueguen baloncesto. Entonces, esa unión con personas que comparten ese hobby hace que se dé la interacción. Em, em, los deportes son un hobby, otra manera, pintar es otro hobby. Es decir, lo que tú decías de ir a pescar, pescar es un hobby, entonces entrar a un club de pescadores. Yo siempre busqué en cada uno de los países donde hemos estado estos grupos de mujeres, de madres, de niños, por ejemplo, en el Krabbel Gruppe que estuve, se llama Krabbel Gruppe, pero en español es como el grupo de gateadores. Siempre busqué en Facebook grupo de madres con bebés gateadores y me metía, iba con mis hijos gateadores ahí y era un,
una pasada encontrar mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo con niños pequeños. Después ya en el jardín infantil yo era la mamá que me quedaba a saludar a las otras mamás y cómo estás y hacerme como amiga de ellas para poder invitarlas con sus hijos a mi casa para que mis hijos compartieran con estos niños de la guardería, no solo en la guardería, sino después. Y en el colegio, efectivamente, es muy buen lugar, tanto para conectar con mujeres que pueden estar pasando como por la misma etapa de nosotros, por la edad infantil de los hijos, y también para que nuestros hijos conozcan buenas personas, amigos, y si las mamás nos conocen, es más fácil que le den permiso a sus hijos de que vengan a la casa a jugar con nuestros hijos. Si podemos y tenemos esa facilidad de poder hacerlo, porque la mayoría de las mujeres y hombres están tan ocupados trabajando que no tienen mucho tiempo de que sus hijos conecten de otra manera. Sobre los vecinos, sí, efectivamente, aquí también se vive mucho esa soledad, pero hay épocas donde la gente se abre. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad es un momento donde yo aprovecho para conocer a todos mis vecinos y esa es la época en que yo toco puertas y digo, oye vecino, ¿cómo estás? Mira, te traje, yo qué sé, esta canastita de frutitas porque en mi país siempre utilizo como, soy colombiana, yo siempre llevo como café de regalo. Entonces nosotros regalamos café y cómo están y eso gusta, o sea. Es el momento en que aceptan, como que se abren más mentalmente a este tipo de conexiones. El verano también es una buena manera en que uno puede, sale y ve la gente en los patios y saluda y ya uno puede decir, bueno, va a hacer un asado o invito a los vecinos para que nos conozcamos, ¿sí? Aquí en Alemania que la gente es tan sesgada, tan solitaria, son momentos. El resto del tiempo, olvídate, no hay quien te salude, ni quien te abra la puerta, ni quien se preste para otro tipo de cosas. Es algo que toma tiempo. Claro, en Colombia, en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica es fácil, uno se saluda, habla el mismo idioma y como que conecta rápidamente. Aquí hay que esperar, es como sembrar una matica y hay que rociarla y después de, no sé, 3 meses sale por fin un poquito de verdecito y ya uno dice, bueno, va a crecer algo acá. Aquí es lo mismo con las amistades, poquito, poquito ir alimentando, pero sí, con los hobbies, los niños conectan muy fácilmente con los hobbies, con los deportes. Yo metí a mis hijos ¿cómo se llama? En judo, en taekwondo, a clases de guitarra, a clases de todo lo que más pude yo y de ahí fueron conociendo niños con los que conectaron y de ahí fueron haciendo amistades. Ya en la adolescencia, como ya traían sus hobbies, pues se metieron a esos hobbies y ahí conocen gente que más o menos tienen sus mismos pensamientos. Y Bueno. bueno, efectivamente no es lo mismo colocar un hijo en un colegio pequeño en un colegio grande. Lo viví en persona. Los colegios pequeños son como pequeñas familias donde todos se conocen. En los colegios grandes somos efectivamente un número más y es más difícil conectar con los padres, es más difícil que los hijos conecten Ujú. con otros chicos de su misma edad porque ya los grupos están como establecidos. Y ahí sí hay que pedir mucha orientación escolar al director del curso. En todas partes del mundo siempre hay un director del curso, siempre hay un psicólogo que está ayudando o un trabajador social en el colegio, pues hay que hablar con ellos, hay que tener una actitud proactiva. No esperemos que la gente haga porque la mayoría de las veces no hacen nada por los niños. Hay que ser proactivos. Y en todas partes del mundo hay grupos de latinos. O sea, no ha habido un país donde yo he vivido que no haya encontrado en Facebook, en Instagram, latinos en Belgrado, latinos en Portugal. Pues ahí hay que meterse, hay que preguntar cuándo hacen reuniones, cuándo esto, tengo un niño de tal edad, hay niños aquí y hay que hacer el sacrificio de sacar el niño un sábado y conducir 400, 200 kilómetros y llegar hasta donde están, pero ahí se van creando relaciones y a veces en esos encuentros resulta que no vive sino a como cuadra y media o 2 cuadras de la casa personas de allí, pero hay que buscar proactivamente. De resto, nadie llega a tu casa a golpear y a decir, ay, ¿quieres ser mi amigo? Hay que hacer Nadie. esfuerzos más intencionados, sí. Sí.
efectivamente. Como Y que en también hay nuestro que aprender a país. disfrutar de la soledad, porque creo que también en Latinoamérica nos refugiamos mucho en la tribu y nos autodesconocemos y esto es un proceso muy bueno para los niños, que aprendan a crear seguridad de quiénes son, para dónde van, que tengan sus metas muy claras. Y esta expresión que tú usaste antes de ni de aquí ni de allá es lo más catastrófico que podemos tener en nuestra mente. O sea, somos de aquí porque vivimos aquí y somos de allá porque allá están nuestras raíces. Somos de dos lugares, somos biculturales, somos bilingüales, somos dos en uno. Y eso sí hay que aprender a vivir en esa dualidad de dos siempre. Ujú. Bueno, entonces para que vamos despidiéndonos, Andrea, ¿qué otra cosa les quisieras contar a los papás, a los adultos, para que podamos comprender y acompañar a los niños? ¿Queda algo por recomendar? Sí, claro que sí. Migrar como padres se parece mucho a lo del avión. Cuando se despresuriza y caen las máscaras, primero tienes que ponerte tú la máscara para ayudar al de al lado. O sea, primero trabaja en ti, en tus emociones, en tus pensamientos, en la persona que eres, porque si tú estás bien, tu hijo está bien, porque las emociones se sienten, se perciben. Si tú estás triste, tu hijo percibe esa tristeza. Si tú estás furioso, tu hijo percibe esa furia que tienes con este país. Trabaja en ti, en tus heridas emocionales, en la manera como interpretas tu estar acá en este país. Y así, mira, tu hijo no necesita sermones, necesita ver que tú te adaptas, porque los niños aprenden por imitación. Ellos van a hacer y a imitar lo que tú haces. Como mis hijos veían que yo lo primero que hacía era conectar con mujeres y con psicólogos y con todas, y empezaba a invitar gente, ellos también empezaban a invitar amigos a la casa y eso se volvió como un patrón de comportamiento. Y ahí es donde está la gran fuerza vital de nosotros los migrantes, de sentirnos orgullosos. No agachen la cabeza, procuren manejar una postura corporal empoderada. O sea, yo estoy en este país porque merezco estar aquí, porque he trabajado, porque soy inteligente. O sea, háblense lo más bonito que puedan y no muestren esta postura corporal agachada de sí, soy migrante, qué mal. No, soy migrante. Por si no hemos estudiado la historia del mundo, el mundo ha cambiado es por los migrantes. Las personas que se atrevieron a empacar sus maletas han fundado países, han creado revoluciones, han generado cambios estructurales en todo el mundo. Nosotros, los migrantes, gota a gota, como una pequeña gota que abre un hueco en una piedra, así somos nosotros. Poquito a poco hacemos grandes cambios Wow. positivos para la humanidad. Bueno, Andrea, mil gracias. Contanos por favor dónde la gente te puede encontrar. Repetinos el nombre, por favor, de tus libros para que los puedan comprar en Amazon. Y tenés unos programas de acompañamiento que sí, por favor, nos compartir de qué se tratan. Sí, claro que sí. En todas las redes sociales me encuentran como andreamayoral.psicóloga, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. O sea, en todos lados, LinkedIn. Tengo varios libros, he escrito ya 6, pero los dos más importantes y el último que saqué, Migré, Psicología para Migrantes, la encuentran en Amazon como Andrea Mayoral, migré y ahí está, pero si quieren ir a mi página web, ahí están absolutamente todos los enlaces y todos los libros en www.andreamayoral.com. Es muy fácil, son 2 libros, el otro no lo tengo acá, lo tengo por aquí. Este. Mm. Lejos de casa, emigrar o emigrar lejos de casa. Aquí yo hablo del proceso migratorio, las 8 etapas de la migración. Em, una de las más importantes
el autoengaño y otra que siempre nos va a estar acompañando toda la vida, esta sensación de estar en el lugar equivocado. También cuando regresamos a nuestro país, empezamos a sentir de, ¿qué pasó aquí? Mi mamá no era así, mi papá no era así, el vecino no era así. No, sí eran así. Lo que pasa es que no éramos conscientes. Entonces, si quieren saber las 8 etapas de la migración, aquí está. Si quieren saber cómo sanar las heridas emocionales que detonan en la migración, pues léanse en Migré, Psicología para Migrantes. Y bueno, hay muchos otros libros que están en mi página web. Y sí, programas tengo, programa Reinvéntate, encuentra tu camino de realización en el extranjero. También tengo un programa para mujeres que han migrado por amor, el de ansiedad, que es el que más toman las personas, el de domina tu ansiedad. También está transformación mental. Y bueno, hay otros como reinvención laboral, que da tips de cómo encontrar empleo, cómo generar mi hoja de vida. Y ahí hay 11 especialistas que cada uno da como sus consejos y hay uno de espiritualidad para las personas que les gusta la espiritualidad y es cómo ser yo desde mi yo interior. Entonces ahí están. Todo está en mi página web www.andreamayoral.com. Listo, aquí se los voy a dejar en la descripción también. Andrea, mil y mil gracias, todos los éxitos con todo esto tan hermoso y poderoso que haces. Y bueno, espero que nos encontremos nuevamente. Muchas gracias. Claro que sí, Anabel, muchísimas gracias por la invitación y ya aquí una cuñita extra, en octubre lanzaré un programa para psicólogos que quieran aprender sobre psicología del migrante, trabajar como psicólogos online. Allí estaré ya dando todos estos conocimientos que he ido adquiriendo desde el Bueno, año 2010. maravilloso. Bueno, Andrea, muchísimas gracias.